la matriz A se reduce a la matriz dada en forma escalonada de fila. ¿Cuántos vectores hay en la base del espacio de columna de A, y anulan el espacio de A? Las columnas dinámicas o las columnas independientes de la matriz original forman una base para el espacio de columna de A. Para encontrar las columnas de pivote o columnas independientes, resolvemos un vector veces x es igual al vector 0. La base será la vectores de columna correspondientes de la matriz original, a lo que significa el número de columnas de pivote o columnas independientes indicar cuántos vectores hay en la base del espacio de columna de A. Mirando la matriz una forma escalón en fila, tenemos un pivote en la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2 y fila 3, columna 3. Esto indica el pivote. Las columnas son columna 1, columna 2 y columna 3, o esa columna 1, columna 2 y la tercera columna son columnas independientes, porque tenemos tres columnas de pivote o tres columnas independientes. Sabemos que hay tres vectores en la base del espacio de columna de A. Esto también indica que las variables x sub 1, x sub 2 y x sub 3 son las variables básicas. Ahora, si quisiéramos encontrar los vectores que forman la base del espacio de las columnas de A, tendríamos que volver a la matriz A original y a la columna 1, columna 2 y tercera columna. Nos daría los vectores que formaron la base del espacio de columna de A. Para encontrar una base para el espacio nulo de la, volvemos a resolver la ecuación. A veces el vector x es igual al vector 0, los vectores del conjunto de expansión de la solución forman un base para el espacio nulo. Lo que significa una serie de las variables libres indicarán cuántos vectores hay en el base del espacio nulo de la. Por lo tanto, porque no tenemos un pivote en la cuarta columna, sabemos que hay una variable libre. X de 4 es una variable libre. Y también sabemos x de 4 es una variable libre porque x sub 1, x sub 2 y x sub 3 son las variables básicas. Como tenemos una variable libre, hay un vector en el base del espacio nulo de la. Esto debería tener sentido porque si tenemos un total de 4 columnas, 3 de las cuales son columnas pivotantes, o 3 de las cuales eran independientes, 4 menos 3 es igual a 1, dejando una columna que no tiene un pivote, lo que lleva a una variable libre y, por lo tanto, un vector en la base del espacio nulo de la. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo, se da la matriz A en forma escalonada de fila. Nos preguntan cuántos vectores están ahí en la base del espacio de columna de A y el espacio nulo de la. Tenemos un pivote en la fila 1, la columna 1 y la fila 2, la columna 3, indicando que las columnas 1 y 3 son columnas dinámicas o la columna 1 y la columna 3 son independientes. Porque tenemos dos columnas de pivote, o porque tenemos dos columnas independientes. Hay dos vectores en el base del espacio de columna de A. Esto también indica que x sub 1 y x sub 3 son las variables básicas. Para encontrar el número de vectores en base al espacio nulo de la, determinamos el número de variables libres porque no tenemos un pivote en la columna 2 o en la cuarta. Tenemos dos variables libres, que son x sub 2 y x sub 4. Porque tenemos dos variables libres, hay dos vectores en el base del espacio nulo de la. Y esto debería tener sentido porque tenemos un total de 4 columnas, 2 de que eran independientes o 2 de las cuales son columnas de pivote. 4 menos 2 son 2, dándonos dos variables libres o dos columnas sin pivote. Espero que esto te haya resultado útil.